El juez se rió de las súplicas de un veterano, pero 60 motoristas entraron en la sala. La mañana del 14 de marzo amaneció gris sobre la Ciudad de México. Nubes pesadas cubrían el cielo, amenazando con lluvia, mientras el tráfico ya comenzaba a congestionarse en las avenidas principales. En un pequeño taller mecánico, ubicado en la colonia Doctores, Roberto Mendoza Torres se preparaba para el día más difícil de su vida. A sus 58 años, Roberto conservaba la postura militar que había perfeccionado durante 25 años de servicio en el ejército mexicano. Su cabello, completamente blanco ahora, estaba cortado con precisión. Las arrugas profundas alrededor de sus ojos contaban historias de misiones en zonas de conflicto, de noches sin dormir, protegiendo a su país, de sacrificios que pocos civiles podían comprender. Su mano izquierda temblaba ligeramente, secuela de una lesión en la columna sufrida durante una operación de rescate en Guerrero años atrás. «Papá, ya casi es hora», dijo Patricia, su hija de 32 años, entrando al pequeño cuarto que servía como oficina en el taller. Su voz revelaba la preocupación que había estado creciendo durante semanas. Roberto asintió lentamente, mirando por última vez las fotografías colgadas en la pared manchada de grasa. Allí estaba él, 20 años más joven, con el uniforme impecable, recibiendo condecoraciones. Otra foto mostraba a su unidad en Chiapas durante operaciones humanitarias tras el terremoto de 2017. Y la más importante, su esposa María Elena, quien había fallecido 3 años atrás de cáncer, dejándolo solo con deudas médicas que aún no terminaba de pagar. El taller había sido su sueño después del retiro. Un lugar donde podía usar sus habilidades con las manos, donde los veteranos de bajos recursos podían traer sus vehículos y recibir servicio justo. Pero los últimos 2 años habían sido brutales. La pandemia había golpeado duro. Los clientes desaparecieron, las facturas se acumularon, y ahora el banco quería quitarle todo. ¿Trajiste todos los documentos?, preguntó Patricia, revisando nerviosamente una carpeta maltratada. «Todo está ahí, mija. Los papeles del préstamo, mis estados de cuenta, las facturas médicas de tu madre, mis documentos militares, todo». La voz de Roberto era firme, pero Patricia conocía a su padre lo suficiente para notar el temblor casi imperceptible. Mientras caminaban hacia el viejo Nissan Suru 2010 de Patricia, varios vecinos del barrio se asomaron para despedirlos. Don Arturo, el del puesto de tacos de la esquina, levantó la mano en señal de apoyo. La señora Carmen, que vivía arriba del taller, se santiguó y murmuró una oración. Todos en la colonia conocían a Roberto. Sabían de su servicio militar, de cómo había ayudado a organizar brigadas vecinales durante los temblores, de cómo nunca cobraba de más a las familias humildes. El trayecto al Tribunal Civil de la Ciudad de México tomó casi 1 hora a través del tráfico denso. Roberto miraba por la ventana en silencio, observando la ciudad que había defendido con su vida. Las calles llenas de vendedores ambulantes, los edificios coloniales junto a construcciones modernas, el caos organizado que definía a la capital mexicana. «Papá, el abogado dijo que tenemos un caso fuerte», intentó animar Patricia. «Los documentos prueban que intentaste renegociar, que nunca dejaste de pagar cuando podías». «El abogado de oficio, Patricia. No pudimos pagar uno privado, y el banco tiene un equipo completo». Roberto suspiró profundamente. «Pero no voy a suplicar. Voy a presentar los hechos con dignidad, como un soldado». Estacionaron a 3 cuadras del tribunal, en uno de los pocos espacios disponibles cerca del Metro Pino Suárez. El edificio del tribunal se alzaba imponente, con su fachada de concreto y vidrio, símbolo de una justicia que Roberto esperaba fuera ciega e imparcial. Pero en el fondo de su corazón sabía que el sistema favorecía a quienes tenían dinero y conexiones. La sala de espera estaba llena de personas en situaciones similares.
Familias preocupadas, individuos revisando documentos con desesperación, abogados con portafolios elegantes hablando por celular. El aire olía a café barato y ansiedad. Roberto y Patricia encontraron 2 sillas de plástico duro y se sentaron a esperar. Caso número 2847A, Banco Nacional Comercial versus Roberto Mendoza Torres. Anunció finalmente una secretaria sin levantar la vista de su tableta. El corazón de Roberto latió más fuerte, pero su rostro permaneció sereno. Se puso de pie con la espalda recta y caminó hacia la sala del tribunal. Patricia lo siguió, aferrando la carpeta con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. La sala del Tribunal 7 era pequeña, pero intimidante. Paredes de madera oscura, el escudo nacional colgando detrás del estrado del juez, filas de bancas de madera para el público. Del lado derecho, 3 abogados trajeados del banco ya estaban sentados, con laptops abiertas y pilas de documentos perfectamente organizados. Conversaban en voz baja, con la confianza de quienes sabían que el sistema funcionaba a su favor. Roberto y Patricia se sentaron del lado izquierdo, donde un joven abogado de oficio, no mayor de 28 años, los esperaba. Se presentó apresuradamente como licenciado Martínez, disculpándose por haber recibido el caso apenas 2 días antes y no haber tenido tiempo suficiente para prepararse adecuadamente. Hago lo mejor que puedo, señor Mendoza, pero debo ser honesto. Estos casos contra instituciones bancarias son muy difíciles. Tienen recursos legales que nosotros simplemente no podemos igualar, susurró el joven abogado, su voz llena de una derrota anticipada que hizo que el estómago de Roberto se hundiera. A las 10:30 en punto, una puerta lateral se abrió y entró el juez. El licenciado Fernando Ibarra caminó hacia el estrado con pasos medidos, ajustándose la toga negra. Era un hombre de unos 50 años, con entradas pronunciadas, gafas de diseñador y una expresión que oscilaba entre el aburrimiento y la irritación. Se sentó en su silla de cuero, sin mirar a ninguna de las partes, y comenzó a revisar papeles en su tableta. «Buenos días», dijo sin entusiasmo. «Procedamos. Secretaria, que conste en actas la presencia de ambas partes. Caso 2847A, ejecución hipotecaria iniciada por Banco Nacional Comercial contra el señor Roberto Mendoza Torres. Abogados de la parte demandante presenten su argumentación». El abogado principal del banco, un hombre de traje gris impecable y corbata de seda, se puso de pie con la precisión de quien había hecho esto miles de veces. Su presentación fue eficiente y fría. Roberto había dejado de pagar su hipoteca durante 6 meses consecutivos. El contrato era claro, los términos específicos, la ley inequívoca. El banco tenía derecho a ejecutar la garantía hipotecaria y tomar posesión de la propiedad. El señor Mendoza firmó todos los documentos entendiendo completamente sus obligaciones, concluyó el abogado con un tono que no admitía contradicción. Las circunstancias personales, por lamentables que sean, no invalidan un contrato legalmente vinculante. Roberto apretó los puños sobre sus rodillas. Patricia le tocó el brazo suavemente, tratando de calmarlo. «Licenciado Martínez, su turno», dijo el juez Ibarra, sin levantar la vista de su tableta. El joven abogado de oficio se puso de pie nerviosamente, con papeles que casi se le caen de las manos. «Su señoría, solicito que se considere la situación excepcional de mi cliente. El señor Mendoza es un veterano del ejército mexicano con 25 años de servicio honorable. Las dificultades económicas que enfrenta son resultado directo de gastos médicos catastróficos por la enfermedad terminal de su esposa y las consecuencias económicas de la pandemia. ¿Tiene documentación que respalde esos gastos médicos?», interrumpió el juez con tono impaciente. «Sí, su señoría. Aquí están las facturas del hospital, los recibos de medicamentos, los... ¿Y eso cambia el hecho de que no pagó su hipoteca durante 6 meses?»
El licenciado Martínez titubeó. No, su señoría, pero entonces no veo la relevancia. Los sentimientos no pagan deudas, licenciado. La ley es clara. Roberto se puso de pie abruptamente. Patricia intentó detenerlo, pero él ya estaba hablando. Con permiso, su señoría. La voz de Roberto era firme, pero respetuosa. Me gustaría dirigirme al tribunal. El juez Ibarra finalmente levantó la vista, evaluando a Roberto con una mirada que mezclaba curiosidad y fastidio. Señor Mendoza, está representado por un abogado. Debe comunicarse a través de él. Lo comprendo, su señoría, pero creo que tengo derecho a hablar en mi propia defensa. El juez suspiró ruidosamente, como si Roberto estuviera haciéndole perder un tiempo valioso. Tiene 2 minutos. Sea breve. Roberto caminó hacia adelante, deteniéndose respetuosamente antes del estrado. Mantuvo la postura militar, hombros hacia atrás, cabeza alta, manos a los lados. Podía sentir las miradas de todos en la sala. Su señoría, serví a este país durante 25 años. Estuve en Chiapas, en Guerrero, en la frontera. Participé en operaciones contra el crimen organizado, en misiones de rescate durante desastres naturales. Recibí 2 condecoraciones por valor. Me lesioné en servicio activo. Hizo una pausa, controlando la emoción que amenazaba con quebrar su voz. Cuando me retiré, lo único que quería era un lugar honesto donde trabajar. Ese taller es mi vida, su señoría. Y sí, caí en atrasos. Mi esposa estaba muriendo de cáncer. Los tratamientos costaron todo lo que teníamos y más. Luego vino la pandemia y el trabajo desapareció. El juez Ibarra se recostó en su silla, su expresión sin cambiar. Pero intenté hacer lo correcto, continuó Roberto. Fui al banco 3 veces a solicitar una reestructuración. Presenté toda mi documentación. Les mostré mis estados de cuenta, les expliqué mi situación. Me dijeron que alguien me contactaría. Nadie lo hizo. Seguí llamando. Nadie respondió. Y ahora estoy aquí, a punto de perder lo único que me queda. Roberto respiró profundamente. No le pido caridad, su señoría. Pido justicia. Pido que se considere que soy un hombre que ha servido a su país con honor, que siempre ha intentado hacer lo correcto, que simplemente necesita una oportunidad para ponerse al día. Tengo un plan de pagos, tengo nuevos clientes, puedo recuperarme si me dan tiempo. Por un momento, hubo silencio en la sala. Roberto miró directamente a los ojos del juez, sin súplica, sin humillación, solo dignidad. Y entonces el juez Ibarra hizo algo inesperado. Se rió. No fue una risa completa, sino una especie de resoplido condescendiente, seguido de una sonrisa torcida que no llegó a sus ojos. Señor Mendoza, dijo con un tono que goteaba sarcasmo, ¿cuántas personas cree usted que vienen a este tribunal todos los días con historias conmovedoras? ¿Cuántos me cuentan sobre enfermedades, pérdidas, circunstancias extraordinarias? Si yo concediera excepciones basándome en lágrimas y apelaciones al patriotismo, el sistema financiero colapsaría. Roberto sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Patricia ahogó un sollozo detrás de él. Su servicio militar es admirable, sin duda, continuó el juez con el mismo tono condescendiente, pero no le da un pase gratuito para incumplir contratos. Firmó un préstamo, no lo pagó. Las consecuencias son claras. No voy a establecer un precedente peligroso porque usted haya usado uniforme. La risa del juez había sido pequeña, pero en ese momento resonó como un trueno en los oídos de Roberto. Sintió la sangre agolparse en sus sienes. Sus manos temblaron, no de miedo, sino de una rabia contenida que llevaba años acumulándose. ¿Le parece gracioso, su señoría? La voz de Roberto salió más dura de lo que pretendía. Señor Mendoza, controle su tono o lo haré desalojar de esta sala, advirtió el juez, pero había un brillo burlón en sus ojos. Entendido, su señoría. Roberto dio un paso atrás, su mandíbula apretada. ¿Puedo retirarme? Puede. Ya he escuchado suficiente.
El juez volvió a mirar su tableta. Procederé a deliberar. Daré mi sentencia en 30 minutos. Pueden esperar afuera. Roberto salió de la sala con la espalda recta, pero Patricia podía ver que algo se había roto dentro de su padre. En el pasillo, él se apoyó contra la pared, cerrando los ojos. «Papá». Patricia no sabía qué decir. Se rió de mí, Patricia. Como si mi vida fuera una broma, la voz de Roberto estaba cargada de dolor y furia. 25 años defendiendo este país. Sangré por esta bandera, y él se ríe. El licenciado Martínez salió tras ellos, luciendo mortificado. «Lo siento mucho, señor Mendoza. El juez Ibarra tiene reputación de ser severo. Puedo intentar apelar la decisión cuando ya haya perdido mi taller. Cuando ya no tenga nada». Roberto abrió los ojos, mirando al techo del pasillo. «Gracias por intentarlo, licenciado. No es su culpa». Mientras esperaban en el pasillo, Roberto sacó su celular viejo y marcó un número. Sonó varias veces antes de que contestaran. «Güero, soy Roberto». «Sí, hermano, estoy en el tribunal». «No salió bien. El juez ni siquiera consideró». «No, está bien, yo». «¿En serio?» «No, güero, no tienes que...». «Está bien, entiende. De acuerdo. Gracias, hermano». Patricia miró a su padre con curiosidad. ¿Quién era? «Un viejo amigo. Nos conocimos hace años en un evento para veteranos». Roberto guardó su teléfono. «Lo llamé para contarle. Solo necesitaba hablar con alguien que entendiera». No mencionó que Eduardo el Güero Sánchez era el presidente de Los Leales, un club de motociclistas compuesto principalmente por veteranos militares, bomberos retirados y policías. No mencionó que durante esa breve llamada algo había cambiado en la voz del Güero, algo que sonaba como determinación. Los 30 minutos se sintieron como horas. Roberto caminaba de un lado a otro del pasillo, sus botas gastadas golpeando rítmicamente el piso de mármol. Patricia intentaba mantenerse fuerte, pero las lágrimas amenazaban con escapar cada vez que miraba a su padre. Finalmente, la secretaria salió y los llamó de nuevo. «El juez está listo para dictar sentencia». Mientras caminaban de regreso hacia la sala del tribunal, ninguno de ellos notó el sonido distante pero creciente. Un rugido sordo, como truenos acercándose. El sonido de docenas de motocicletas convergiendo hacia el centro de la ciudad. La justicia estaba a punto de tomar un giro que nadie en esa sala podía anticipar. El rugido de los motores se volvió más fuerte, resonando por las calles del centro histórico de la Ciudad de México. Los transeúntes se detenían, mirando con curiosidad mientras una caravana de motocicletas avanzaba en formación por Avenida 5 de Mayo. No era un grupo cualquiera, era Los Leales. A la cabeza de la formación, Eduardo el Güero Sánchez conducía su Harley Davidson Road King negra con cromados relucientes. A sus 55 años, el Güero era una figura imponente, 2 metros de altura, complexión sólida, construida en años de entrenamiento militar, barba gris, perfectamente recortada y ojos azules que le habían ganado su apodo. Su chaleco de cuero negro llevaba el parche de Los Leales en la espalda, un águila mexicana protegiendo una bandera rodeada por las palabras honor, lealtad, hermandad. Detrás de él, en formación de 2 columnas, venían más motociclistas. Cada uno llevaba el mismo chaleco, cada uno tenía su propia historia. Había veteranos del ejército como Roberto, expolicías que habían servido en las unidades más peligrosas de la ciudad, bomberos que habían visto lo peor de la humanidad y aún elegían ayudar, unidos no por la violencia o la rebeldía, sino por un código inquebrantable de apoyo mutuo. «Güero, tenemos 58 confirmados», dijo una voz a través del comunicador Bluetooth en su casco. Era el Tigre Ramírez, su segundo al mando, un excapitán del ejército que había perdido una pierna en Tamaulipas, pero que conducía su moto adaptada con una habilidad que dejaba a muchos con 2 piernas en vergüenza.
¿Ya llegaron los de Puebla?, preguntó el güero, maniobrando expertamente entre el tráfico. Acaban de entrar a la ciudad. 10 motos más. Nos vemos allá en 5 minutos. El güero había recibido la llamada de Roberto hacía apenas 45 minutos. Habían servido juntos brevemente en 2010, durante operaciones antinarcóticos en Michoacán. Roberto le había salvado la vida cuando una emboscada lo sorprendió en un camino rural. El güero nunca había olvidado esa deuda, aunque Roberto insistía en que solo había hecho su trabajo. Cuando Roberto lo llamó para decirle que estaba en el tribunal, que lo iban a despojar de su taller, que el juez se había reído de sus súplicas, algo se encendió en el güero. No era solo por Roberto, era por todos ellos, por cada veterano que había regresado de servir a su país solo para descubrir que el sistema al que habían defendido no los defendía a ellos. Inmediatamente había activado la cadena de llamadas. Los leales tenían un sistema para emergencias. Cuando un hermano necesitaba ayuda, todos respondían. No importaba la hora, no importaba la distancia. En menos de media hora, motociclistas de toda la Ciudad de México y zonas cercanas estaban en camino. El grupo de Puebla había dejado todo y conducido a máxima velocidad por la autopista. ¿Cuál es el plan exactamente, güero?, preguntó otra voz por el comunicador. Era La Sombra Gutiérrez, un exagente de la Policía Federal que ahora dirigía un negocio de seguridad privada. «Vamos a mostrar nuestro apoyo a un hermano», respondió el güero firmemente, «pacíficamente, legalmente, pero con toda nuestra presencia. Que ese juez vea que Roberto no está solo. Que vea que cuando tocas a uno de nosotros, nos tocas a todos». El tribunal ya estaba a la vista. El güero levantó su puño izquierdo, la señal para que el grupo se preparara. Los motores rugieron al unísono mientras reducían la velocidad, el sonido resonando entre los edificios históricos del centro. Dentro de la sala del tribunal, Roberto y Patricia habían regresado a sus asientos. El juez Ibarra estaba revisando documentos en su tableta, tomándose su tiempo deliberadamente. Los abogados del banco conversaban en susurros confiados. En el caso número 247A, comenzó finalmente el juez Ibarra con tono monótono. Habiendo revisado toda la evidencia presentada y considerado los argumentos de ambas partes, encuentro que... El sonido fue tan fuerte que hizo vibrar las ventanas de la sala. Todos se sobresaltaron. El juez se detuvo a media frase, frunciendo el ceño. «Brum, brum, brum». El rugido de docenas de motocicletas llenó el aire. Ya no era un sonido distante, estaba justo afuera del edificio. El juez Ibarra miró hacia la ventana con irritación. «¿Qué demonios es ese ruido? Secretaria, vaya a ver qué...». La puerta del fondo de la sala se abrió de golpe. Todos se giraron. Un guardia de seguridad entró, luciendo desconcertado. «Su señoría, hay un grupo grande de motociclistas afuera. Están pidiendo entrar». «¿Motociclistas? Dígales que este es un tribunal, no un circo. Que se vayan o llamaré a la policía». «Su señoría, son muchos, más de 50. Y dicen que son veteranos militares. Están siendo respetuosos, pero insisten en entrar». Roberto sintió que su corazón se aceleraba. No podía ser. El güero no había dicho que... ¿Habían venido por él? Patricia apretó la mano de su padre. «Papá, ¿qué está pasando?». Antes de que Roberto pudiera responder, la puerta principal de la sala se abrió lentamente. El primer hombre en entrar fue el güero Sánchez. Su presencia era inmediatamente dominante. Caminó con pasos medidos, su chaleco de cuero crujiendo levemente, sus botas resonando en el piso de madera. Se detuvo justo dentro de la puerta y se cuadró en posición de firmes. «Con permiso, su señoría». Su voz era profunda y respetuosa. «Solicito permiso para que yo y mis compañeros entremos a esta sala como observadores públicos. Entendemos que este es un procedimiento público y tenemos derecho a presenciar».
El juez Ibarra estaba atónito. ¿Quién diablos es usted? Eduardo Sánchez, su señoría, presidente del Club de Motociclistas Los Leales. Somos veteranos militares, bomberos retirados y exoficiales de policía. Estamos aquí para apoyar a nuestro hermano, Roberto Mendoza Torres. Roberto se puso de pie sin poder creer lo que estaba viendo. El güero le hizo un guiño discreto. Esto es altamente irregular, balbuceó el juez. No pueden simplemente, con todo respeto, su señoría, interrumpió el güero sacando su teléfono. Revisé la ley antes de venir. El artículo 17 de la Constitución mexicana garantiza el acceso a la justicia y la transparencia en procedimientos judiciales. Los juicios civiles son públicos, a menos que se declare lo contrario por razones específicas. No veo ninguna orden de confidencialidad en este caso. El juez abrió la boca, luego la cerró. Miró a la secretaria, quien revisó apresuradamente sus documentos y negó con la cabeza. El caso era público. Muy bien, dijo el juez con los dientes apretados. Pueden entrar, pero quiero silencio absoluto. Al primer disturbio, los haré desalojar a todos. El güero se giró y asintió hacia la puerta. Uno por uno, los motociclistas comenzaron a entrar. El Tigre Ramírez, cojeando ligeramente pero con la cabeza alta. La Sombra Gutiérrez, con su mirada intensa de ex policía. El profe Hernández, un veterano que ahora enseñaba historia en una secundaria. El Doc Morales, un paramédico retirado. Cada uno llevaba su chaleco con orgullo. Cada uno representaba años de servicio y sacrificio. Siguieron entrando. 30, 40, 50. La sala del tribunal, diseñada para tal vez 20 espectadores, comenzó a llenarse. Los motociclistas se acomodaron en las bancas con disciplina militar, en silencio perfecto. Los que no cabían se quedaron de pie al fondo, hombro con hombro, formando una pared de cuero y determinación. Los abogados del banco se veían cada vez más incómodos. El juez Ibarra había perdido su compostura segura. Su rostro estaba rojo. Una vena palpitaba en su sien. ¿Ya terminaron de entrar?, preguntó con sarcasmo forzado. Hay algunos más afuera, su señoría, pero no caben, respondió el güero, tomando asiento directamente detrás de Roberto. Puso su mano grande en el hombro de su amigo y lo apretó con fuerza. Un mensaje silencioso. No estás solo. Roberto sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. Miró alrededor de la sala, viendo rostros que reconocía de eventos de veteranos, rostros nuevos que compartían el mismo código de honor. Patricia estaba llorando abiertamente, abrumada por este acto de solidaridad. El juez Ibarra carraspeó ruidosamente, intentando recuperar el control de su sala. Como estaba diciendo antes de esta interrupción, he revisado la evidencia y... Disculpe, su señoría, dijo el güero, levantando la mano respetuosamente. ¿Ahora qué? El juez estaba claramente al borde de perder los estribos. Solo quiero que quede registrado en actas que hay 60 veteranos militares presentes en esta sala, hombres y mujeres que han servido a México con honor. Queremos que conste que estamos observando este procedimiento con gran interés, y que lo que suceda aquí hoy será compartido con nuestras comunidades, con nuestras redes, con nuestros contactos en medios de comunicación. El juez palideció ligeramente. No era una amenaza, pero el mensaje era claro. La justicia debía ser justa, especialmente cuando había testigos. ¿Está amenazando a este tribunal?, preguntó el juez, aunque su voz había perdido fuerza. En absoluto, su señoría. Solo ejercemos nuestro derecho como ciudadanos a observar el proceso judicial. ¿Transparencia no es así como funciona la justicia? Un silencio tenso llenó la sala. Se podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Los abogados del banco susurraban urgentemente entre ellos. Uno de ellos sacó su teléfono y comenzó a enviar mensajes rápidamente. El juez Ibarra respiró profundamente, intentando mantener la compostura. Miró a Roberto,
luego a los motociclistas, luego a los documentos frente a él. «Voy a tomar un receso de 15 minutos», anunció abruptamente, golpeando su mazo. «Necesito revisar algunos precedentes legales». Se levantó y salió de la sala rápidamente por la puerta lateral. En cuanto desapareció, un murmullo suave de conversaciones comenzó entre los motociclistas. Roberto se giró hacia el güero. «Hermano, no tenías que hacer esto». «Claro que sí, Roberto. ¿Ya olvidaste Michoacán? Cuando sacaste mi trasero de ese tiroteo, te dije que algún día te pagaría. Esto no es ni el principio. Pero trajiste a todos estos hermanos. No los traje yo. Vinieron porque quisieron, porque eso es lo que hacemos. Cuando uno cae, todos lo levantamos». El güero miró alrededor de la sala. «Cada hombre y mujer aquí sabe lo que es dar todo por el país y luego ser tratado como basura por el sistema. Esto no es solo por ti, es por todos nosotros». El tigre Ramírez se acercó, apoyándose en su pierna protésica. «Ese juez casi se hace del baño cuando entramos», dijo con una sonrisa. «Creo que ahora va a pensarlo 2 veces antes de reírse de un veterano». Patricia abrazó a su padre sin poder contener las lágrimas. «Papá, tienes la mejor familia del mundo». Los 15 minutos se convirtieron en 20, luego en 25. La tensión en la sala era palpable. Los motociclistas permanecían en silencio, pero su mera presencia era una declaración poderosa. Finalmente, la puerta lateral se abrió. El juez Ibarra regresó, pero algo había cambiado en su semblante. Parecía preocupado. Se sentó lentamente, evitando hacer contacto visual con los veteranos. «Retomaremos el procedimiento», dijo con voz más suave que antes. «Después de revisar ciertos aspectos legales adicionales, he decidido que este caso requiere más deliberación». Los abogados del banco se miraron entre sí con confusión. «Su señoría, con todo respeto», comenzó el abogado principal. «El caso es claro. Los términos del contrato». «Soy consciente de los términos, letrado», lo cortó el juez. «También soy consciente de que la ley mexicana contempla circunstancias extraordinarias que pueden justificar extensiones, reestructuraciones y otras medidas de protección para deudores. El artículo 236 del Código Civil. Pero su señoría ya rechazó esos argumentos antes del receso», protestó el abogado del banco. El juez lo miró fríamente. «¿Está cuestionando mi interpretación de la ley, letrado?» El abogado cerró la boca rápidamente. «No, su señoría». «Bien». El juez miró los documentos frente a él. Luego finalmente miró a Roberto. Por primera vez, parecía verlo realmente como una persona, no solo como otro número de caso. «Señor Mendoza Torres, reconozco que sus circunstancias son complejas. Su historial de servicio militar es admirable. Las dificultades que enfrentó debido a la enfermedad de su esposa son comprensibles». Roberto se puso de pie lentamente sin saber qué esperar. «He decidido», continuó el juez, ahora hablando más para las 60 pares de ojos que lo observaban intensamente que para Roberto, «que la justicia requiere más que una simple aplicación de contratos. Requiere considerar el contexto humano. Por lo tanto, voy a ordenar una suspensión temporal de la ejecución hipotecaria». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Patricia ahogó un grito. «El señor Mendoza tendrá 90 días para presentar un plan de reestructuración de deuda viable. Durante ese tiempo, el banco no podrá tomar posesión de la propiedad. Adicionalmente, ordeno que el banco se siente a negociar de buena fe con el señor Mendoza, considerando todas las opciones disponibles bajo la ley». El abogado principal del banco estaba rojo de furia. «Su señoría, esto ¿es que letrado, justo, legal? Porque le aseguro que está completamente dentro de mi facultad judicial. ¿O acaso quiere apelar mi decisión?» El juez se inclinó hacia adelante. «Porque le recuerdo que las apelaciones son públicas.
y tengo la sensación de que este caso va a recibir considerable atención mediática. El abogado del banco tragó saliva y se sentó, derrotado. «Se levanta la sesión», declaró el juez, golpeando su mazo rápidamente. Se levantó y salió de la sala casi corriendo, sin mirar atrás. Por un momento hubo silencio absoluto. Luego, el güero se puso de pie y comenzó a aplaudir. Uno por uno, todos los motociclistas se unieron. El sonido de 60 pares de manos aplaudiendo llenó la sala del tribunal con un trueno de aprobación. Roberto se giró hacia ellos, con lágrimas rodando libremente por sus mejillas ahora. Patricia lo abrazaba, riendo y llorando al mismo tiempo. El licenciado Martínez estaba boquiabierto, sin poder creer que habían ganado. El güero abrazó a Roberto con fuerza. «Te dije que no estaba solo, hermano». «No sé cómo agradecerles a todos», dijo Roberto, su voz quebrada por la emoción. «No tienes que agradecer nada. Eso es lo que significa ser parte de los leales. Honor, lealtad, hermandad. No son solo palabras bonitas en un parche, es quienes somos». Los motociclistas comenzaron a salir de la sala en orden, cada uno deteniéndose para estrechar la mano de Roberto o darle una palmada en la espalda. Palabras de ánimo, promesas de apoyo, números de teléfono intercambiados. Mientras salían del tribunal hacia el sol de mediodía, el güero puso su brazo alrededor de los hombros de Roberto. «Ahora viene la parte difícil, hermano. Tienes 90 días para arreglar tus finanzas. Pero no vas a hacerlo solo. Vamos a ayudarte. Tenemos hermanos con experiencia en contabilidad, en negociaciones con bancos, en todo lo que necesites». Roberto asintió, sintiéndose por primera vez en meses que tal vez, solo tal vez, había esperanza. Las motocicletas rugieron de nuevo, ahora con un sonido de victoria. Mientras la caravana de los leales se alejaba del tribunal, los transeúntes se detenían a mirar, algunos aplaudiendo, otros simplemente observando con respeto. En su oficina en el 5º piso del edificio del tribunal, el juez Ibarra miraba por la ventana mientras las motocicletas desaparecían en el tráfico de la ciudad. Se aflojó la corbata y se sirvió un vaso de agua con manos temblorosas. No había sido la presión de los motociclistas lo que había cambiado su decisión. Bueno, no solo eso. Durante el receso había recibido 3 llamadas. Una de un magistrado superior que casualmente había escuchado sobre el caso. Otra de un reportero de un periódico importante preguntando sobre jueces que se ríen de veteranos. Y una tercera de su propia esposa, quien había visto las redes sociales explotando con fotos de los motociclistas llegando al tribunal. El juez se había dado cuenta de que por primera vez en años sus acciones tenían consecuencias reales. No podía simplemente ser cruel y arrogante sin que nadie lo notara. Esta vez había testigos, testigos que no iban a quedarse callados. Se sentó en su silla y cerró los ojos. Tal vez era hora de recordar por qué había querido ser juez en primer lugar, antes de que el poder y la rutina lo hubieran vuelto cínico. Afuera, la ciudad seguía con su caos usual. Pero en algún lugar de ese caos, un veterano acababa de recuperar algo más valioso que su propiedad. Había recuperado su fe en que la justicia, aunque imperfecta, aún podía funcionar cuando la gente se unía para defenderla. Los 90 días comenzaron a correr como arena entre los dedos. Roberto se despertaba cada mañana a las 5:30, mucho antes del amanecer, con el peso de la cuenta regresiva presionando su pecho. En una pizarra blanca en la pared de su pequeño apartamento sobre el taller, había escrito en números grandes, 87 días restantes. Cada noche, antes de dormir, borraba el número y escribía el siguiente. La realidad de su situación era brutal. La suspensión temporal del juez le había dado tiempo, pero no había resuelto el problema fundamental. Debía 280,000 pesos al banco, más intereses acumulados y penalizaciones.
Su taller apenas generaba 15,000 pesos al mes en buenos tiempos. La matemática era despiadada, pero Roberto Mendoza Torres no era un hombre que se rendía fácilmente, no después de sobrevivir 25 años en el ejército, no después de haber visto a su esposa luchar contra el cáncer con dignidad hasta el último aliento, no después de que 60 hermanos habían cruzado la ciudad para apoyarlo. El día después de la audiencia, los leales habían organizado una reunión en su clubhouse, un warehouse reconvertido en la colonia industrial Vallejo. El edificio de 2 pisos con fachada de ladrillo rojo no era elegante, pero era suyo. Las paredes estaban decoradas con banderas mexicanas, fotos de hermanos caídos y estantes llenos de trofeos de rallies y eventos de caridad. Hermanos, hermanas, el Güero había comenzado la reunión con Roberto a su lado en el escenario improvisado. Ganamos una batalla, pero no la guerra. Roberto tiene 3 meses para reunir una cantidad imposible de dinero. Necesitamos un plan. El profe Hernández, el maestro de historia, había levantado la mano. Podemos organizar eventos de recaudación. He visto a la comunidad responder increíblemente cuando se trata de veteranos. El Doc Morales había agregado: tengo contactos en medios locales. Podemos conseguir cobertura, hacer viral la historia. La gente responde a historias reales. Yo puedo revisar sus libros. Había ofrecido La Sombra Gutiérrez, quien además de su negocio de seguridad, tenía un MBA. Optimizar el negocio, encontrar ineficiencias, crear un plan de negocio sólido que el banco no pueda rechazar. Uno por uno, los miembros de los leales habían ofrecido sus habilidades, sus conexiones, su tiempo. Lo que había comenzado como un gesto de solidaridad en el tribunal se había transformado en una operación completa de rescate. La primera semana fue un torbellino de actividad. La Sombra había llegado al taller con una laptop y cajas de documentos. Había pasado 3 días completos revisando cada recibo, cada factura, cada estado de cuenta de los últimos 5 años. Roberto, hermano, tienes que ser honesto conmigo, había dicho La Sombra en la tarde del tercer día, quitándose los lentes y frotándose los ojos cansados. Tus márgenes de ganancia son ridículamente bajos. Estás cobrando menos de lo que deberías por tus servicios. Roberto había suspirado. La mayoría de mis clientes son veteranos, familias de bajos recursos. No puedo cobrarles lo que cobran los talleres grandes. Y te respeto por eso, pero tampoco puedes trabajar gratis. Necesitamos encontrar un equilibrio. La Sombra había señalado números en una hoja de cálculo. Si subes tus precios apenas un 20%, que sigue estando por debajo del promedio del mercado, y consigues un 30% más de clientes, puedes duplicar tus ingresos mensuales. ¿Y cómo consigo un 30% más de clientes? Ahí es donde entran nuestros hermanos. El plan que emergió era ambicioso, pero viable. Los leales usarían sus redes para atraer clientes al taller de Roberto. Cada miembro del club se comprometió a hacer su servicio automotriz allí. Correrían la voz en sus trabajos, con sus familias, en sus comunidades. El profe había diseñado volantes profesionales en su laptop. El doc había creado una página de Facebook e Instagram para el taller. El Tigre, Ramírez, había tenido una idea particularmente ingeniosa. Mi primo tiene un contrato con la delegación Cuauhtémoc para mantenimiento de vehículos municipales. Siempre están buscando talleres confiables. Con tu historial militar, creo que podría convencerlo de que te dé una oportunidad. Mientras tanto, el Güero había estado trabajando en otro frente. Había contactado a periodistas conocidos, compartido la historia de Roberto en redes sociales, organizado entrevistas. La historia del veterano que casi pierde su taller, salvado por hermanos motociclistas, había resonado profundamente. Las vistas en redes sociales llegaron a decenas de miles. Para la segunda semana, el taller de Roberto estaba más ocupado de lo que había estado en 2 años.
Clientes llegaban con cupones que habían descargado de Facebook. Familias que habían visto la historia en noticias locales venían específicamente para apoyarlo. Los miembros de los leales no solo traían sus motos y autos, sino que se quedaban a ayudar, barriendo el taller, organizando herramientas, incluso ayudando con reparaciones básicas. Patricia había dejado temporalmente su trabajo como secretaria administrativa para ayudar a su padre a tiempo completo. Manejaba las citas, las llamadas telefónicas, las redes sociales. Su energía juvenil y su sonrisa genuina creaban un ambiente acogedor que hacía que los clientes quisieran regresar. 73 días restantes. El primer evento de recaudación había sido un BBQ y venta de garaje en el Clubhouse de los Leales. Más de 300 personas habían asistido. Familias de veteranos, miembros de la comunidad, curiosos que habían visto la historia en línea. Se vendieron tacos, cervezas artesanales donadas por una cervecería local, artesanías hechas por esposas e hijas de miembros del club. Hubo música en vivo, un grupo de rock clásico formado por veteranos. Al final del día habían recaudado 45,000 pesos. Roberto había llorado cuando el güero le había entregado el sobre con el dinero. No es suficiente, lo sé, había dicho el güero, pero es un comienzo. Es más que un comienzo, es esperanza. Pero la esperanza vino con presión. A medida que más gente conocía su historia, Roberto sentía el peso de no defraudar a quienes habían puesto su fe en él. Trabajaba hasta la medianoche cada noche, reparando autos bajo las luces del taller. Sus manos, ya callosas de décadas de trabajo, desarrollaron nuevas ampollas que sanaban y se abrían de nuevo. 62 días restantes. La sombra había terminado el plan de negocios. Era un documento de 25 páginas que detallaba cómo el taller podía ser sostenible a largo plazo. Incluía proyecciones financieras, análisis de mercado, estrategias de marketing, todo presentado profesionalmente. Habían solicitado una reunión con el banco para presentarlo. La reunión se llevó a cabo en una oficina fría y moderna en Torre Vancomer de Paseo de la Reforma. Roberto había llegado con su mejor camisa planchada por Patricia, acompañado por la sombra en traje formal y el güero en su chaleco de los Leales, un recordatorio deliberado de quién estaba respaldando a Roberto. El gerente del banco, un hombre joven llamado licenciado Santillán, había hojeado el plan de negocios con expresión escéptica. «Señor Mendoza, aprecio el esfuerzo, pero esto no cambia los números fundamentales. Usted debe una cantidad considerable y tenemos un plan para pagarla», había interrumpido la sombra firmemente. Como puede ver en la página 12, si reestructura la deuda a 10 años con una tasa de interés reducida, las proyecciones muestran que es completamente pagable. Las proyecciones son optimistas. Están basadas en datos reales de las últimas 4 semanas. Los ingresos del taller han aumentado un 180%. Santillán había levantado las cejas. ¿180%? Tengo los estados de cuenta aquí. La sombra había colocado documentos sobre el escritorio. Puede verificarlos. El gerente había revisado los papeles en silencio. Su expresión se había suavizado ligeramente. Aún necesito aprobación de nivel superior para una reestructuración de esta magnitud, había dicho finalmente. Pero llevaré esto a comité. Tendrá una respuesta en 2 semanas. No era una aprobación, pero tampoco era un rechazo. Roberto había salido de esa reunión sintiendo que tal vez, solo tal vez, el futuro no era totalmente sombrío. 54 días restantes. El segundo evento de recaudación fue más ambicioso. Un rally de motocicletas de la Ciudad de México a Puebla y de regreso, con paradas para recaudar fondos en cada ciudad. 120 motocicletas participaron. El profe había conseguido patrocinios de empresas locales. Una cadena de restaurantes donó comidas. Una gasolinera ofreció combustible con descuento.
Una compañía de seguros contribuyó 20,000 pesos. El rally había sido un éxito mediático. Reporteros de 3 canales de televisión lo siguieron. Las redes sociales explotaron con fotos de la caravana de motocicletas, los chalecos de los leales brillando bajo el sol. La historia de Roberto había sido mencionada en noticieros nacionales. Ese evento recaudó 78,000 pesos más. 43 días restantes. Las cosas parecían estar funcionando. El taller de Roberto tenía reservas para 3 semanas. El dinero que entraba era constante. Los eventos de recaudación continuaban. La comunidad de veteranos se había movilizado de maneras que Roberto nunca imaginó posibles. Pero también había momentos oscuros. Noches, cuando Roberto se despertaba a las 3 a.m. con ataques de pánico, su corazón latiendo salvajemente, sudando, convencido de que todo iba a colapsar. Días cuando el cansancio era tan profundo que apenas podía sostener una llave inglesa sin que sus manos temblaran. Patricia lo encontró una noche sentado en el piso del taller, rodeado de herramientas, llorando silenciosamente. «Papá, ¿qué pasa?» «No sé si voy a lograrlo, mija. Los números, incluso con todo el apoyo, los números apenas alcanzan. ¿Y si decepcionó a toda esta gente que ha creído en mí?» Patricia se sentó a su lado y tomó su mano. «Papá, ya ganaste. Aunque no consigas reunir todo el dinero, ya demostraste algo más importante. Demostraste que eres un hombre de honor que la gente respeta y admira. Demostraste que la comunidad se cuida entre sí. Eso no se puede medir en pesos. Pero el banco sí mide en pesos. Entonces vamos a seguir luchando hasta el último día, como me enseñaste. 31 días restantes». El banco finalmente respondió. El licenciado Santillán llamó a la sombra con noticias mixtas. El comité había aprobado una reestructuración, pero con condiciones. Roberto tenía que hacer un pago inicial de 100,000 pesos para demostrar su compromiso. El resto se reestructuraría a 8 años, con una tasa de interés ligeramente reducida. 100,000 pesos. Roberto había repetido cuando la sombra le dio las noticias. Entre lo que hemos recaudado y lo que he ganado en el taller, tenemos 87,000. Nos faltan 13,000. La sombra había calculado rápidamente. Pero tenemos un mes. Podemos lograrlo. El güero había organizado una reunión de emergencia con los leales. «Hermanos, llegó la hora de la verdad. Necesitamos 13,000 pesos más en 31 días. Ideas, ahora». Lo que siguió fue una lluvia de creatividad. Un miembro que trabajaba en una imprenta ofreció hacer camisetas de los leales, con las ganancias yendo a Roberto. Otro, que tenía un food truck, organizó una rifa. El Tigre propuso un torneo de dominó con cuota de inscripción. El Doc sugirió contactar a organizaciones de veteranos a nivel nacional. «Vamos a exprimirle hasta el último peso a cada oportunidad», había declarado el güero. «Roberto nos salvó en combate. Ahora nosotros lo salvamos a él». 22 días restantes. Roberto estaba exhausto. Trabajaba 16 horas al día en el taller. Los fines de semana asistía a eventos de recaudación. Había perdido 8 kilos. Su espalda, lesionada años atrás, dolía constantemente, pero seguía adelante. Una tarde, mientras cambiaba el aceite de un auto, una mujer mayor entró al taller. Llevaba un vestido sencillo y un bolso gastado. «¿Es usted el señor Mendoza?», preguntó tímidamente. «Sí, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Vi su historia en las noticias. Mi esposo era veterano también. Murió hace 5 años. Siempre decía que los hermanos se cuidan entre sí». La mujer abrió su bolso y sacó un sobre. «No es mucho, solo 500 pesos, pero quiero ayudar». Roberto sintió que se le cerraba la garganta. «Señora, no puedo aceptar esto. Usted probablemente lo necesita más que yo. Mi esposo estaría orgulloso de saber que ayudé a uno de sus hermanos. Por favor, acéptelo». No fue la única.
A medida que la historia de Roberto se esparcía, personas comunes y corrientes comenzaron a llegar al taller con donaciones pequeñas. 200 pesos aquí, 500 allá. Un niño de 10 años llegó con su alcancía y vació 150 pesos en monedas sobre el mostrador. Para el señor soldado, había dicho. Patricia guardaba cada donación en un frasco de vidrio grande, con una nota de agradecimiento para cada persona. El frasco se llenaba lentamente, moneda por moneda. 14 días restantes estaban cerca, tan dolorosamente cerca. Habían reunido 96.500 pesos. Faltaban 3.500. 2 semanas para conseguir lo que parecía una suma pequeña pero inalcanzable. El güero había llegado al taller una noche con una propuesta final. «Vamos a hacer una subasta», había anunciado. «Los hermanos van a donar artículos valiosos. Yo voy a poner mi Harley 98, la que restauré yo mismo. El Tigre va a donar su colección de memorabilia militar. La Sombra ofreció una semana de servicio de seguridad gratis para cualquier negocio. Vamos a hacer una gran subasta este sábado. Güero, no puedes donar tu moto. La amas, y te amo más a ti, hermano. Las motos se pueden reemplazar, los hermanos no». El sábado, el evento de subasta atrajo a más de 400 personas. Se subastaron 27 artículos. La Harley del güero se vendió por 45.000 pesos a un coleccionista que prometió mantenerla en perfectas condiciones. Otros artículos generaron miles más. Cuando terminó la noche y contaron el dinero, habían recaudado 23.000 pesos adicionales, más que suficiente. 7 días restantes. Roberto tenía el cheque en su mano. 100.000 pesos exactos, más otros 15.000 como colchón de seguridad. Miró el pedazo de papel, casi sin poder creer que era real. «Lo logramos, papá», Patricia había susurrado, abrazándolo. «No, mija, ellos lo lograron, los hermanos, la comunidad. Yo solo fui el catalizador». La reunión final con el banco estaba programada para el día 88, un día antes de que expirara el plazo. Roberto llegaría con el pago inicial, el contrato de reestructuración sería firmado y su taller estaría salvado. Esa noche, Roberto no pudo dormir. No de ansiedad esta vez, sino de gratitud abrumadora. Pensó en María Elena y cuán orgullosa estaría. Pensó en su carrera militar y cómo el verdadero significado del servicio se había revelado en las últimas semanas. No era solo portar uniforme, era cuidar de tu comunidad. Pensó en el güero, quien había vendido su moto preciada sin dudarlo. En la Sombra, quien había dedicado incontables horas a los libros de contabilidad. En el Tigre, el Doc, el Profe y los otros 55 miembros de los leales que habían aparecido en ese tribunal hace 3 meses. Pensó en la anciana con su donación de 500 pesos. En el niño con su alcancía. En los cientos de personas que nunca lo conocieron, pero que creyeron en su historia. El amanecer del día 88 llegó brillante y claro. Roberto se puso su camisa más limpia, sus botas pulidas, y se miró en el espejo. El hombre que lo miraba de vuelta parecía años más joven que hace 3 meses, a pesar del cansancio. Había esperanza en sus ojos de nuevo. «Vamos a terminar esto», se dijo a sí mismo. No sabía que el día 88 traería más que solo la firma de un contrato. Traería revelaciones que cambiarían todo para siempre. La mañana del día 88 amaneció con un cielo despejado sobre la Ciudad de México, uno de esos días raros en que la contaminación parecía haberse tomado un descanso y se podían ver las montañas distantes. Roberto se levantó temprano, como siempre, pero esta vez con una energía diferente. Hoy era el día. Patricia ya estaba despierta, preparando café en la pequeña cocina del apartamento. Había dormido poco, demasiado emocionada para descansar. «Buenos días, papá. ¿Listo para el gran día?» Roberto asintió, aceptando la taza de café humeante. «Más que listo. 3 meses de infierno terminan hoy». El plan era simple. Llegarían al banco a las 10 a.m.
entregarían el cheque de 100,000 pesos, firmarían el contrato de reestructuración de deuda y oficialmente el taller estaría salvado. La Sombra y el Güero se reunirían con ellos allí para presenciar la firma y celebrar. Roberto revisó por 100ª vez la carpeta con todos los documentos necesarios. El plan de negocios revisado, los estados de cuenta actualizados que mostraban el aumento en ingresos del taller, copias de los eventos de recaudación, cartas de recomendación de clientes, todo meticulosamente organizado por la Sombra. A las 9:15 a.m. salieron del taller hacia Torre Vancomer. El tráfico era moderado para un jueves. Durante el trayecto, Roberto recibió mensajes de varios miembros de los leales deseándole suerte. El Tigre había enviado un GIF de un águila volando con la bandera mexicana. El Doc había escrito: «Hoy celebramos, hermano». Estacionaron en el edificio a las 9:45 a.m. La Sombra y el Güero ya estaban esperando en el lobby, ambos vestidos formalmente. La Sombra en traje completo, el Güero con una camisa de vestir debajo de su chaleco de los leales. «Llegó el día, Roberto», dijo el Güero con una sonrisa amplia, dándole un abrazo fuerte. «Gracias, hermano, por todo. Aún no celebremos. Primero firmemos esos papeles». Subieron al piso 12, donde estaba la oficina del licenciado Santillán. La secretaria los recibió con una sonrisa profesional y los hizo pasar a una sala de conferencias con vista panorámica de la ciudad. Roberto podía ver el Palacio de Bellas Artes a la distancia, el Ángel de la Independencia brillando bajo el sol matutino. Santillán entró 5 minutos después, pero no estaba solo. Lo acompañaban 2 personas más, una mujer elegante de unos 45 años en traje sastre azul marino y un hombre mayor con cabello plateado y lentes de armazón metálico. «Buenos días», dijo Santillán, notablemente más cordial que en su última reunión. «Permítanme presentarles a la licenciada Mónica Vega, directora regional de recuperación de activos, y al señor Gustavo Reyes, vicepresidente de Relaciones Comunitarias del banco». Roberto sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué había gente de tan alto nivel en una simple firma de contrato de reestructuración? «Señor Mendoza, señorita Mendoza, caballeros», comenzó la licenciada Vega, tomando asiento al frente de la mesa. «Primero quiero agradecerles por venir. Sé que este proceso ha sido largo y estresante». «Estamos listos para firmar el contrato», dijo la Sombra directamente, su tono cauteloso. «Traemos el pago inicial completo y toda la documentación requerida». «Sí, he revisado todo. El trabajo que han hecho en los últimos 3 meses es impresionante». Vega miró directamente a Roberto. «Señor Mendoza, su historia ha llegado muy alto en nuestra organización. Su caso se ha discutido en juntas a nivel nacional». «¿Eso es bueno o malo?», preguntó el Güero cruzando los brazos. El señor Reyes se aclaró la garganta. «Depende de cómo se vea. Por un lado, el banco ha recibido considerable atención mediática negativa. La narrativa del banco cruel versus el veterano heroico no es exactamente favorable para nuestra imagen corporativa». Roberto sintió que la esperanza que había construido durante 3 meses comenzaba a desmoronarse. «Nos van a rechazar la reestructuración». «No», dijo Vega firmemente. «De hecho, es lo contrario». Hubo un momento de silencio confuso. Patricia apretó la mano de su padre bajo la mesa. Reyes abrió una carpeta y sacó varios documentos. «Señor Mendoza, el banco ha tomado una decisión inusual. Su caso ha expuesto deficiencias en nuestros procesos para tratar con clientes en situaciones de dificultad financiera, especialmente veteranos militares y otros servidores públicos. Reconocemos que nuestra respuesta inicial a su situación fue inadecuada». «Inadecuada es quedarse corto», murmuró el Güero. La Sombra le puso una mano en el brazo para calmarlo. «Tiene razón», admitió Vega sorprendentemente. «Fue más que inadecuada. Fue despectiva y contraria a los valores que supuestamente nuestro banco representa.
El juez Ibarra, aunque terminó haciendo lo correcto, inicialmente trató su caso con frivolidad. Eso no debería haber sucedido. Santillán intervino, luciendo ligeramente incómodo. Después de revisar su expediente completo, descubrimos que el señor Mendoza intentó contactar al banco en 6 ocasiones diferentes para solicitar opciones de refinanciamiento. Todas esas solicitudes fueron ignoradas o rechazadas sin una revisión adecuada. Eso violó nuestros propios protocolos. Roberto sintió una mezcla de validación y rabia. Todo el infierno de los últimos meses podría haberse evitado si alguien en el banco simplemente hubiera escuchado. «Entonces, ¿qué están diciendo?», preguntó la sombra, su voz tensa. Reyes deslizó un documento a través de la mesa hacia Roberto. «Estamos diciendo que el banco ha decidido condonar completamente su deuda». El silencio que siguió fue absoluto. Roberto miró el documento sin comprender. Patricia ahogó un grito. El güero se inclinó hacia adelante. La sombra tomó el papel y lo leyó rápidamente, sus ojos moviéndose por las líneas legales. Esto dice que la hipoteca está completamente pagada», dijo la sombra lentamente, como si no pudiera creer las palabras que salían de su boca. «Que el señor Mendoza es dueño libre y total de su propiedad». «Correcto», confirmó Vega. «Los 280,000 pesos restantes de su deuda están siendo absorbidos por el banco como parte de una nueva iniciativa de responsabilidad social corporativa. Su propiedad está libre de gravámenes a partir de este momento». Roberto no podía hablar. Su mente luchaba por procesar lo que estaba escuchando. Patricia comenzó a llorar abiertamente. El güero se puso de pie y caminó hacia la ventana, limpiándose los ojos discretamente. «Pero, ¿por qué?», finalmente logró decir Roberto. «¿Por qué hacer esto?». Reyes se recostó en su silla. «Honestamente, señor Mendoza, por varias razones. Primera, su historia expuso fallas sistemáticas en cómo tratamos a clientes vulnerables. Segunda, la atención mediática ha sido intensa y mayormente negativa para nosotros. Pero tercera, y más importante», hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente, «porque es lo correcto. La Junta Directiva ha aprobado la creación de un nuevo programa», continuó Vega. «Se llamará Programa de Honor y estará dedicado específicamente a apoyar a veteranos militares, bomberos, policías y otros servidores públicos que enfrenten dificultades financieras. Habrá procesos especiales, revisiones humanas obligatorias, opciones de refinanciamiento flexibles. Estamos comprometiendo 50 millones de pesos inicialmente al programa. Su caso será el primero», agregó Santillán, «y queremos que usted sea parte del comité asesor que ayude a diseñar e implementar el programa». Roberto finalmente encontró su voz. «No sé qué decir. Esto es demasiado. Es lo mínimo que podemos hacer», dijo Vega suavemente. «Usted sirvió a este país durante 25 años. Lo menos que podemos hacer es asegurarnos de que cuando termine su servicio, el país le sirva de vuelta». Patricia abrazó a su padre, ambos llorando ahora. La sombra se limpió la garganta, claramente emocionado. El güero regresó a la mesa y puso ambas manos en los hombros de Roberto. «Hermano, lo hiciste. No solo salvaste tu taller, cambiaste el sistema para miles de veteranos que vendrán después de ti. No fue solo yo, fueron ustedes, todos ustedes». «Eso nos lleva a otra cosa», dijo Reyes, sacando otro documento. «El banco ha decidido hacer una donación de 500,000 pesos a los leales para apoyar sus programas de veteranos, sin condiciones, sin publicidad obligatoria, solo un reconocimiento de la increíble labor que hacen». El güero quedó boquiabierto. ¿500,000 pesos? Consideramos que es una inversión en la comunidad. Su organización demostró lo que significa verdadera hermandad. Queremos apoyar eso. La reunión continuó por otra hora, firmando documentos, discutiendo detalles del nuevo programa.
estableciendo fechas para futuras reuniones del comité asesor. Pero Roberto apenas podía procesar todo. Seguía mirando el documento que declaraba su propiedad libre de deudas, como si fuera a desaparecer si dejaba de mirarlo. Finalmente, Vega se puso de pie y extendió su mano a Roberto. «Señor Mendoza, en nombre del banco, ofrezco mis más sinceras disculpas por cómo fue tratado inicialmente, y mis más profundas felicitaciones por lo que ha logrado. Es usted un ejemplo de perseverancia, dignidad y honor». Roberto estrechó su mano, su voz firme ahora. «Gracias, licenciada, no solo por mí, sino por todos los veteranos que vendrán después». Cuando salieron del edificio al sol brillante de mediodía, los cuatro se quedaron parados en la acera por un momento, procesando lo que acababa de suceder. ¿Alguien más siente que acabamos de vivir algo irreal?, preguntó Patricia, todavía secándose las lágrimas. «Completamente irreal», coincidió la sombra. «Trabajé en finanzas durante años. Los bancos no hacen esto. Nunca. Lo hicieron porque no les dejamos opción», dijo el güero. «La presión pública, los medios, nuestra presencia en ese tribunal. Les mostramos que las acciones tienen consecuencias». «Güero, tiene razón», agregó la sombra. «Esto es más grande que Roberto. Establecimos un precedente. Demostramos que cuando la gente se une, el sistema tiene que responder». Roberto miró a sus tres compañeros, su hija que había sacrificado su tiempo y energía, su hermano motociclista que había vendido su moto preciada, su amigo contador que había dedicado incontables horas a números y planes, y pensó en los otros 57 miembros de los leales y en los cientos de personas de la comunidad que habían contribuido. «Necesitamos hacer una fiesta», declaró finalmente, «una grande, para agradecer a todos». «Ya está organizada», dijo el güero con una sonrisa traviesa. «Sabíamos que hoy ibas a firmar algo bueno. El Clubhouse está listo. Tenemos comida para 500 personas. Hay una banda contratada. Todo preparado para las 6 p.m. Roberto se rió, una risa genuina y profunda que no había sentido en meses. «Siempre un paso adelante, hermano. Así es como sobrevivimos en combate, ¿recuerdas?» Esa noche, el Clubhouse de los Leales estaba lleno hasta reventar. No solo miembros del club, sino familias enteras, vecinos de la colonia Doctores, clientes del taller, personas que habían donado a los eventos de recaudación, reporteros que habían seguido la historia. El aroma de carne asada llenaba el aire, mezclándose con música de banda y risas. Roberto estaba en el pequeño escenario improvisado, micrófono en mano, mirando el mar de rostros frente a él. Patricia estaba a su lado, sosteniendo su brazo. «No soy bueno con las palabras», comenzó Roberto, su voz amplificada por las bocinas. «Pasé 25 años en el ejército, donde las órdenes eran simples y directas, pero hoy necesito encontrar palabras para expresar lo que siento». La multitud quedó en silencio, escuchando. Hace 3 meses estaba en el punto más bajo de mi vida. Había perdido a mi esposa, estaba perdiendo mi negocio, y un juez se rió de mis súplicas. Me sentía invisible, como si mi servicio, mi sacrificio, no significara nada. Hizo una pausa, controlando la emoción en su voz. Y entonces, algo extraordinario sucedió. 60 hermanos aparecieron en ese tribunal. No porque fueran obligados, no porque esperaran algo a cambio, sino porque eso es lo que significa hermandad. Eso es lo que significa honor verdadero. Aplausos comenzaron a surgir, pero Roberto levantó su mano. Pero no terminó ahí. Cada uno de ustedes aquí contribuyó algo. Dinero, tiempo, habilidades, apoyo moral. La señora que donó 500 pesos de su pensión. El niño que vació su alcancía. Los hermanos que organizaron eventos, que trajeron clientes, que trabajaron gratis en mi taller. El güero que vendió su Harley. Las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas ahora, y no le importaba.
Hoy gané más que solo mi taller. Gané algo más valioso. Gané prueba de que la bondad todavía existe, que la comunidad todavía significa algo, que cuando personas buenas se unen, pueden cambiar el mundo. Su voz se quebró. Patricia le pasó un pañuelo. Servía a este país durante 25 años y estaba orgulloso de hacerlo. Pero estos últimos 3 meses me enseñaron algo nuevo sobre servicio. No se trata solo de portar uniforme, se trata de cómo tratamos a los demás, de cómo nos apoyamos mutuamente, de cómo transformamos sufrimiento en solidaridad. Miró directamente a El Güero, quien estaba al frente de la multitud. Hermano, me salvaste la vida en Michoacán, hoy me salvaste la vida de nuevo. Y a cada uno de ustedes aquí, son la razón por la que todavía creo en la humanidad. Son la razón por la que este veterano viejo puede todavía ponerse de pie cada mañana con propósito. La emoción era palpable en el clubhouse. No había un ojo seco. El banco perdonó mi deuda. Están creando un programa para ayudar a otros veteranos. Eso es increíble. Pero lo que realmente ganamos es algo que ningún banco puede dar. Ganamos dignidad. Ganamos justicia. Ganamos la prueba de que cuando las personas se unen por lo correcto, el sistema tiene que escuchar. Respiró profundamente, enderezando su postura militar. Entonces, desde el fondo de mi corazón, a cada persona aquí, gracias. No solo por salvar mi taller, gracias por restaurar mi fe. Gracias por demostrar que el honor todavía significa algo. Y gracias por mostrarme que un veterano nunca está verdaderamente solo. Los aplausos fueron ensordecedores. La gente se puso de pie. El Güero subió al escenario y abrazó a Roberto fuertemente. Uno por uno, miembros de los leales subieron, creando un círculo alrededor de Roberto y Patricia. Un círculo de hermandad inquebrantable. La música comenzó de nuevo. Esta vez, El Hijo del Pueblo, tocada por la banda. Las personas bailaban, reían, celebraban, niños corrían entre las mesas, veteranos compartían historias, familias se mezclaban con extraños que ya no eran extraños, unidos por una historia de triunfo común. Roberto se alejó del escenario después de un rato, necesitando un momento de aire fresco. Salió al pequeño patio trasero del clubhouse, donde las luces de la ciudad brillaban en la distancia. El Güero lo siguió, 2 cervezas en mano. Le pasó una a Roberto, y se quedaron parados en silencio por un momento, escuchando la música y las risas que venían de adentro. ¿En qué piensas, hermano?, preguntó el Güero finalmente. En María Elena. ¿Cómo le hubiera gustado estar aquí hoy? ¿Cómo habría amado ver esto? Está aquí, Roberto, en Patricia, en la fuerza que tienes, en la bondad que atrajiste. Ella está aquí. Roberto asintió, bebiendo de su cerveza. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? ¿Qué? Cuando ese juez se rió de mí, pensé que era el fin, pensé que había tocado fondo, pero resultó ser el comienzo. Ese momento de humillación se convirtió en el catalizador para algo hermoso. Así es como funciona a veces. Los momentos más oscuros son justo antes del amanecer. Filósofo ahora, Güero. Veterano viejo con cicatrices y sabiduría, hermano. Hay una diferencia. Rieron juntos. El tipo de risa que solo pueden compartir hombres que han visto lo peor de la humanidad y aún eligen ver lo mejor. Entonces, ¿qué sigue?, preguntó el Güero. Tienes tu taller sin deudas, $500,000 para el club. Estás en un comité de banco. ¿Qué sigue para Roberto Mendoza? Roberto pensó por un momento, mirando las estrellas que luchaban por brillar a través de la contaminación lumínica de la ciudad. Sigue hacer lo que siempre he hecho, trabajar honestamente, servir a mi comunidad, y ahora ayudar a otros veteranos para que no tengan que pasar por lo que yo pasé, usar esta plataforma que tenemos para hacer cambio real. Suena a un plan. Y Güero, ¿sí? Voy a comprar de vuelta tu Harley. No acepto un no como respuesta. El Güero se rió. Hermano, ese coleccionista pagó 45,000 por ella. No la voy a vender por menos de 50,000.
Entonces trabajaré el doble. Patricia puede ayudar con las finanzas ahora que no está estresada. La recuperaremos. Eres un terco hijo de... Veterano del ejército mexicano, güero. El término correcto es dedicado servidor público terco. Rieron de nuevo y regresaron a la fiesta donde su familia, no de sangre sino de elección, los esperaba. Epílogo. 3 meses después. El taller de Roberto Mendoza ahora tenía un letrero nuevo afuera. Mendoza Motors, servicio honesto para gente honesta. Debajo, en letras más pequeñas, descuentos especiales para veteranos y servidores públicos. El negocio prosperaba. El contrato con la delegación Cuauhtémoc que el Tigre había conseguido resultó ser el primero de varios contratos gubernamentales. El taller había contratado a 2 mecánicos más, ambos veteranos jóvenes que Roberto estaba entrenando. El programa de honor del banco se había lanzado oficialmente en septiembre, con Roberto como presidente del comité asesor. Ya habían ayudado a 47 veteranos a reestructurar deudas, evitar ejecuciones hipotecarias y acceder a financiamiento asequible. Los leales habían usado la donación del banco para expandir sus programas. Ahora ofrecían talleres de habilidades para veteranos en transición, un fondo de emergencia para miembros en crisis, y habían establecido capítulos en 3 ciudades adicionales. La historia de Roberto había sido presentada en programas nacionales de noticias, inspirando movimientos similares en otros estados. Otros bancos habían comenzado a implementar programas para veteranos, no queriendo quedarse atrás en responsabilidad social corporativa. Y el juez Fernando Ibarra había solicitado un traslado a un tribunal diferente después de que una investigación interna del Poder Judicial revelara un patrón de decisiones problemáticas. Su sucesor era conocido por su empatía y justicia equilibrada. En una tarde soleada de diciembre, Roberto estaba debajo de un auto, trabajando en un cambio de transmisión complicado, cuando escuchó motocicletas acercándose. Rodó desde debajo del auto y se limpió las manos grasosas en un trapo. El güero estacionó su Harley recién recuperada. Roberto había cumplido su promesa y la había comprado de vuelta, y entró al taller con una sonrisa enorme. «¿Adivina qué, hermano? ¿Qué? ¿Recuerdas a ese niño que vació su alcancía para ti? Por supuesto. Javier, su papá es bombero. Su historia llegó a una fundación de becas para hijos de servidores públicos. Le acaban de otorgar una beca completa para la universidad y citaron tu historia como inspiración para expandir el programa». Roberto sintió que su pecho se hinchaba con orgullo. «¿En serio? ¿En serio? Una acción buena crea ondas, hermano. Nunca sabes hasta dónde llegarán». Esa noche, mientras cerraba el taller y se preparaba para subir a su apartamento, Roberto se detuvo y miró alrededor. Las herramientas organizadas en las paredes, el nuevo equipo, los autos esperando ser reparados, las fotos en la pared, ahora incluyendo una de los 60 motociclistas entrando al tribunal. Pensó en el viaje desde aquella mañana gris, hace 6 meses, cuando pensó que todo estaba perdido. Pensó en el juez que se había reído de él, sin saber que ese momento de crueldad desencadenaría una ola de bondad. Pensó en María Elena y cómo solía decirle que el verdadero carácter de una persona se revela no en el éxito, sino en cómo manejan la derrota. Él había enfrentado la derrota y en lugar de rendirse, había encontrado fuerza en comunidad. «Gracias, mi amor», susurró al aire, «por enseñarme que nunca estamos verdaderamente solos». Cerró las puertas del taller con llave, pero sabía que mañana se abrirían de nuevo. Y al día siguiente. Y el día después de eso. Porque ahora tenía más que un negocio. Tenía un propósito. Tenía honra restaurada. Y tenía hermanos que nunca, jamás lo dejarían caer.